Eh, Vamos a empezar esta materia. Hoy vamos a ver todo lo que es el concepto de la materia. Por eso les pasé el programa analítico. Si ustedes se fijan en el programa analítico, el primer capítulo es entender qué es la materia. Porque tenemos... Javier, por favor. Ahí está. Cuida su micrófono, por favor. Javier, por favor. Entender la materia. ¿Ok? Quisiera empezar también a conocerlo. Entiendo que esta es una materia de quinto semestre. Por lo tanto, quizás conozco a varios de isostática o a alguno de legales que también ha estado en cuarto semestre. Si podemos poner cámara, jóvenes, un poco para conocernos y esta virtualidad, ¿no es cierto?, que nos aleja tener algún contacto visual. ¿Ok? Y ahora quisiera que sea una materia de diálogo. Quisiera que sea una materia de comunicación. Es parte de el proceso de enseñanza-aprendizaje, la comunicación, que no la podemos tener en tema virtual como es en presencial. Hoy hay 56 alumnos y es una lista de 75 que tienen. Entonces, vamos a hablar del tema de evaluación también, que en situación virtual es más complicado. Entonces, esto es una materia que lo que hace es introducir al ingeniero en la parte económica y económica financiera. Entonces no podemos pensar en una obra si no tenemos cuánto cuestan. Pero va mucho más allá en lo que es evaluación y evaluación de proyectos. Entonces quisiera que alguien me diga qué entiende por la materia. Lo vamos a repasar, vamos a ir paso por paso. Pero para eso les mandé el programa, que ahí está todo lo que vamos a repasar. Entonces, lo primero que tienen que tener es, como les decía, tienen que tener a mano su programa analítico. Y quisiera que para la próxima lo tengan impreso. ¿Por qué? Hay una razón fundamental. La experiencia dice que el alumno llega a una materia y no tiene ni el programa. Y por lo tanto no sabe si el profesor le está enseñando lo que le tienen que enseñar. Y muchas veces ustedes lo saben, y no es para hablar mal de los colegas, pero es el sistema que tenemos, ¿no es cierto?, que no hay un seguimiento por parte del alumno. Y muchos profesores a veces cambian totalmente el programa y dan otras cosas, ustedes lo saben. Entonces ustedes deben ser cuidadosos en que les enseñen lo que está. Adicionalmente tenemos otro problema. Los planes de estudio se cambian
cada cuántos años. Hoy estamos en un proceso de cambio de plan de estudio que ya hemos avanzado muchísimo, hace 2 años que estamos en ello. Yo estoy en la comisión de curricular y a partir de abril empezamos a hacer los programas analíticos en las nuevas modalidades y el nuevo sistema, llamémoslo así, que se ha desarrollado durante 2 años. Y los profesores tenemos que empezar a hacer, ¿qué cosa? Actualizar los currículos en función de la realidad. Yo he visto programas de dibujo que todavía hablan de la tinta china. He visto programas de informáticos que todavía le siguen enseñando qué conversión de binario, octal, hexadecimal. Y lo que demanda la sociedad hoy día es otra cosa. La tecnología, la tecnología de la ingeniería avanza a pasos agigantados. Y hay temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, por decir algo, hay un total cambio tecnológico en las fundaciones, en los sistemas de hacer fundación. Y a ustedes les siguen enseñando cómo calcular fundaciones con métodos arcaicos. Entonces, es una refundación de la ingeniería civil de los programas en relación a lo que se llama la demanda social, para que ustedes el día de mañana no salgan y digan, ups, ¿qué es esto? No me han enseñado esto. Y eso cada vez más rápido. Por eso es importante que ustedes, y lo voy a decir en forma muy coloquial, le saquen la mugre al docente. Esa es la pega del docente. Ustedes deben estar permanentemente viendo qué se da, qué no se da, cómo se da. Y lamentablemente ustedes no reclaman. No, que va a tomar represalia, pero no, no es así. Hay que poner las cosas sobre la mesa. Yo soy muy crítico, ¿eh? Soy muy crítico porque he pasado ya bastante tiempo por la universidad. En la René Moreno llevo este año 45 años de docente. Entonces, desde casi que se creó la carrera, ¿no es cierto? La carrera se creó en el año 73. Yo empecé a dar clases en el año 77. Entonces, sí habré visto cosas. Y soy crítico, ¿sí? Soy crítico con la universidad, pero no solamente crítica constructiva y con propuestas. Por lo tanto, yo soy convencido que la obligación del docente no es enseñar, la obligación del docente es que el alumno aprenda. Para mí la docencia es una pasión y yo normalmente trato de dar lo mejor. Ha habido experiencias buenas, experiencias malas. Yo en isostática he llegado a tener algún semestre 0 aplazado. ¿Por qué? Por la metodología de enseñanza-aprendizaje. Porque ya cumplí los 50 años de dar isostática, ¿no es cierto? Aquí y en otro lado. Y me he preocupado porque el alumno aprenda. Y no es el tema de gastarse cuántos alumnos aplazamos. Hay que gastarse de la mayor cantidad de aprobados. Por lo tanto, desarrollado metodologías de enseñanza. Hoy me toca estar con ustedes, primera vez que voy a dar esta materia. Sin embargo, la aplicación de esta materia, he tenido la suerte de hacer muchos proyectos de inversión, los cuales también les voy a mostrar, les voy a transmitir las experiencias, ¿no es cierto?, que van mucho más allá de lo que dice la teoría del programa analítico. Es muy fácil enseñar qué son los valores económicos de TIR, BAN, costo-beneficio, y después cómo se lo aplica. Entonces vamos a tener prácticos, pero además sobre esos prácticos se les va a transmitir experiencia de muchos años. No sé si ustedes han visto, hay un
un centro de capacitación Virtrac que está dando muchos cursos. En ese centro de capacitación virtual, este tema, ¿no es cierto?, ya lo he dado 3 veces. Así que tengo suficiente material, más el material que me ha proporcionado el ingeniero Juan Pablo Paz, más información que me está pasando el ingeniero Ortiz, que también daba esta materia. O sea que por tema, por bibliografía, no nos vamos a quedar, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer ahora es ver, voy a tomar una lista para ver quiénes están. Voy a tomar en cuenta la asistencia. ¿Por qué lo voy a tomar? Porque el programa analítico, cuando lo veamos, dice que para dar el examen final tiene que tener el 80% de asistencia. ¿Cómo vamos a hacer para tomar lista? Ya lo voy a ver. Obviamente tengo la lista del Zoom. Vamos a empezar con clases virtuales, no sé hasta cuándo, por lo menos la información oficial que tengo es que empecemos clases virtuales y los exámenes que sean presenciales. A mí me viene, por ahora, si bien el tema virtual no es tan completo, me viene bien. Yo estoy lamentablemente saliendo de una situación de salud muy complicada. Estuve 40 días internado. De la enfermedad está controlada, pero estoy empezando a caminar de nuevo. Perdí tanta masa muscular que no podía caminar. Recién empiezo apenas a caminar. Así que por ahora me viene bien el virtual, aunque no es lo más, no es lo mejor. Como les decía, voy a tomar lista para que también sepan ustedes quiénes están inscritos. Esta lista es de hoy día, de hace 10 minutos. ¿Ok? Entonces me dicen presente. Alpiri Roberto. Presente, ingeniero. Aramayo Víctor. Presente. Aramayo Ana María. Presente. Arnés Javier. Arteaga Enrique. Presente. Presente. ¿Quién está presente? Yo, ingeniero Arteaga Muñoz. Ya. Ayala Marioli. Burvega Álvaro. Cabezas Mayerlin. Presente, ingeniero. Calicho Eduardo. Presente, ingeniero. Camino Roger. Presente, Inge. Campos Caín. Canaviri Alex. Presente, ingeniero. Cantuta Rubén. Cantuta. Cardona Jonathan. Presente, ingeniero. Cardoso Alberto. Carlo Jaime. Castellón Margarita. Chumacero Weimar. Presente, ingeniero. Claros Eliana. Presente, ingeniero. Condori Eduardo. Presente, ingeniero. Corcos Celeste. Presente, ingeniero. Estrada Fernanda. Presente, ingeniero. Flores Humberto. González Nelly. Presente, ingeniero. Gutiérrez Magdalena. Inturias Dani. Juaniquina Vilma. Presente, ingeniero. Loaiza Ower. Presente, ingeniero. Machaca Boris.
Machaca Adams, Presente, ingeniero. Mamani Sofía, Presente, ingeniero. Mamani Pablo, Mamani Elizabeth, Presente, ingeniero. Martínez Omalio, C. Mario, Presente. C. Mario. C. Mario. Presente, ingeniero. Ok. Sí. Mendoza Wilbert, Monroy José, Moreira Ernesto, Presente, ingeniero. Muñoz Marimar, Presente, ingeniero. Oretea Said, Presente, ingeniero. Orquera Lucas, Presente, ingeniero. Obando Kevin, Presente, ingeniero. Padilla Gerardo, Presente, ingeniero. Paz César, Presente, ingeniero. Peña Carola, Puro Yulisa, Presente, ingeniero. Quilla Diego, Presente, ingeniero. Quintero Fernando, Presente, ingeniero. Quispe Eliseo, Quispe Enrique, Presente, ingeniero. Presente. Ricaldo Giselle, Ricaldes, perdón, Giselle, Presente, ingeniero. Rivero Gonzalo, Presente, ingeniero. Rojas Fernando, Presente, ingeniero. Rojas Moisés, Saavedra Roger, Presente, Saavedra, ingeniero. Saavedra Miguel, Presente, ingeniero. Salvatierra César, Saucedo Josué, Presente, ingeniero. Cejas Sebastián, Presente, ingeniero. Semo Diana, Presente, ingeniero. Senzano Emanuel, Sibaute Clever, Presente, ingeniero. Solís Ignacio, Presente. Suárez Gonzalo, Presente, ingeniero. Telles Eric, Presente, ingeniero. Tercero Javier, Terrazas Estela, Torres Víctor, Puño Jocelyn, Vaca Ricardo, Presente, ingeniero. Vallejos Neliana, Presente, ingeniero. Valverde Fernando, Presente, ingeniero. Ventura Mari, Presente, ingeniero. Villarroel Andretti, Presente, ingeniero. Vino Fred, Presente, ingeniero. Cepita Alexis. Y esos son. ¿Alguien no ha nombrado? Ingeniero, perdón, ingeniero. Sí. ¿A quién? Yo todavía no estoy inscrito, pero la voy a adicionar, ingeniero. Bueno, está bien. Justamente para eso es, ¿no es cierto? Que sepan los que están inscritos. ¿Sí? Son en este momento, yo permanentemente voy sacando bueno, después que
Después que pasan las adiciones, vuelvo a sacar lista, ¿sí? Porque vamos a necesitar lista. Ingeniero, Sí, dígame. perdón, pensé que no servía mi audio, así que cuando dije presente tal vez no me había notado, pero veo que sí sirve. Era eso, gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, les voy a compartir pantalla para ver el programa analítico y las demás cosas. ¿Dónde está? Acá está. Por favor, el que hizo el Zoom, habilíteme para proyectar. Compañero Quintero. Ok, muy bien. Vamos a analizar todo esto de que dice, quiero que lo leamos y lo veamos en conjunto para entender realmente qué es la materia. Se llama Ingeniería Económica, SI 372, quinto semestre, requisitos. A ver, para mí está mal ubicada esta materia. Estamos viendo si lo ubicamos en otro lugar. Esta es una materia igual que Ingeniería Legal, por ejemplo, que deberían ser de las últimas materias. Porque entiendo ustedes todavía no han visto costos de obra, ¿no es cierto? No han visto, ¿no? La materia de costos. No todavía. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de economía, ¿no es cierto? Si no sabemos sacar presupuesto de obra. Igual que ingeniería legal, como les he comentado, lo que han hecho legal está mal ubicado. Estas son de las últimas materias. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora y vamos a tener que suplirlo, ¿no es cierto? Justificación. Es el mercado laboral del ingeniero en el sector público en general. Existe la obligación de elaborar sus proyectos bajo modelos, formulación de proyectos denominado TESA. ¿Qué significa esto? Sucede que en lo que es obra pública, las inversiones del Estado se realizan a través de que todas las instituciones públicas del Estado tienen que tener un presupuesto. El presupuesto general del Estado, que así se llama, presupuesto general del Estado, plurinacional. Es un presupuesto que es la suma de todos los presupuestos de las entidades públicas. Todas las entidades públicas, ¿sí? Hacen una pregunta de cómo será el tema de la adición con el tema de la asistencia. Yo lo que les propongo es que cuando los que hagan una lista, cada vez que de los que no es, a ver, los que están en la materia y no han hecho adición, pásenme los nombres para que yo provisionalmente los ponga en la materia, ¿no es cierto? En la lista, ¿ok? Y ¿Al chat nomás, disculpe, ingeniero? Sí, al chat. ¿Sí? Al chat. Entonces les decía que la inversión pública en este tema económico financiero es no, perdón, me lo agregan no al chat,
porque ya no puedo atender tres cosas a la vez, me lo agregan al grupo, ¿ok? Ya, no al chat porque tengo que dejar anotar ahorita al grupo. Okay. ¿Qué hago? ¿Esta hoja quiere que te lo ponga la hoja blanca o no? Para que tenga allá cualquier cosa. Por favor, de nuevo. No, yo te digo que lo pongo así varios. Para que ese micrófono, por favor. Ese micrófono. No puedo atender 3, 4 veces a la vez para cortarles el micrófono. Por favor, jóvenes. Ok, entonces le decía que el presupuesto general del Estado es la suma de los presupuestos de cada una de las instituciones públicas. Los presupuestos de las instituciones públicas se generan a partir más o menos del mes de septiembre o octubre para hacer el presupuesto del próximo año. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, todo lo que se va a hacer, ¿no es cierto?, está en el presupuesto de cada institución. Quien reúne toda la información es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de lo que se llama el Viceministerio, el BIFE, Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Entonces, todos los proyectos, ¿no es cierto?, que se hacen a través de las instituciones públicas, tienen la obligación de hacerlo mediante las normas del sistema de planificación y elaboración de proyectos, que son muchas esas normas. Algunas las vamos a ver. Entonces, si ustedes entran a lo que es el sistema de presupuesto del Estado o el sistema de planificación, ¿no es cierto?, la norma dice en el sector público que la formulación de los proyectos debe ser hecha a través de lo que se llama un TESA, aunque ese TESA hay una norma de hace unos 3, 4 años que ha modificado algo. Y como dice ahí, ¿qué significa? Significa que el TESA son los proyectos que tienen los componentes técnico, económico, social, ambiental, sostenible. Porque además, si se va a hacer una obra, ¿no es cierto?, en una institución pública, llámese la alcaldía, la gobernación, el ministerio, cualquier entidad pública, tiene que hacer primero el estudio. Entonces, en las competencias del ingeniero civil, o en las, y así llamémosle competencia, o áreas que puede trabajar el ingeniero civil, están, aunque les voy a buscar, hay un documento que tengo por ahí que dice los 100 oficios del ingeniero civil, o sea que los oficios del ingeniero civil son muy amplios. Pero en general tenemos las empresas consultoras, que son los que hacen los proyectos y los diseños. Entonces, si se va a hacer una carretera, hay que hacer el diseño. No se puede construir sin plano. ¿No es cierto? Sin proyecto. Pues ese proyecto, normalmente en la institución pública se lo hace en una gestión y en las siguientes gestiones se hace la construcción. Entonces no se puede hacer un proyecto sin estudio. Esos estudios, ¿quiénes lo hacen? Las empresas consultoras. ¿Quiénes construyen? Las empresas constructoras. También bueno, está el de pavimento, el especialista en manejar el software de topografía, el Civil 3D o el que sea, el especialista en mecánica, el especialista en diseño geométrico. Una cosa es el diseño geométrico que ve el tema del trazado de las curvas. Otro es el que calcula el paquete estructural, ¿no es cierto? Entonces, son muchos profesionales que intervienen, ¿sí? Y en ese caso es una empresa consultora. Y así como se licitan las obras, ¿no es cierto?, también se licitan las consultorías.
Cuando se hace la construcción, además, ¿no es cierto?, se necesita que exista una supervisión. La norma exige que exista una supervisión. ¿Quiénes hacen la supervisión? La supervisión también la hacen las empresas consultoras. Entonces, ¿quién hace este TESA? Este TESA, ¿no es cierto?, lo hacen las empresas consultoras, o si es un proyecto que puede ser hecho por ejemplo, el cálculo de un puente, solamente la estructura o algunos proyectos, y eso se llaman consultorías unipersonales. Ustedes las van a poder hacer como ingeniero unipersonal. No necesitan tener empresa. Muchos de los proyectos que se hacen en el sector público son proyectos que son financiados por organismos internacionales. Esos organismos internacionales exigen que sea un proyecto, ¿no es cierto?, que sea rentable, económica, social y ambientalmente. Y también tienen sus normas, ¿sí? Por lo tanto, de eso se trata esta materia, de que hay que estudiar los proyectos. ¿Por qué? Porque están dentro de un plan de, llamémoslo, de una planificación. Todas las empresas, todas las entidades públicas tienen, ¿no es cierto?, la necesidad obligados de tener una planificación a corto, mediano y largo plazo. No es que todos los años se les ocurra, ¿no es cierto?, hacer, este año vamos a hacer este año. No, señor. Hay una planificación, por ejemplo, planificación del sector transporte. Este año vamos a hacer esta carretera, este año vamos a hacer este estudio, este año, ¿sí? Hay una planificación, corto, mediano y largo plazo. Entonces vamos a ver más adelante cómo, ¿no es cierto?, se establece esa secuencia de lo que es una planificación global, una planificación a corto plazo, un programa de puentes, por ejemplo, pero que está dentro de una planificación. Y después vienen los proyectos. Entonces, está la planificación. Además, cada institución pública en los niveles de los tres niveles de gobierno, el gobierno central. El gobierno central tiene un plan nacional de desarrollo. Ese plan nacional de desarrollo, ¿no es cierto?, es un plan que se fija el gobierno de turno que entra. Y los planes de desarrollo departamentales, de alguna manera, tienen que estar en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Y los planes de desarrollo municipales tienen que estar coincidentes con ambos. Entonces, como les decía, muchos proyectos están con crédito, que vamos a hablar bastante de ellos, de financiamiento externo. Entonces, deben cumplir las normas que se establecen en el sector público del Ministerio de Planificación y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que son muchas normas. Y de eso habla este TESA, ¿no es cierto? Entonces hay toda una normativa de cómo se hace un TESA, que también es parte de este programa, ¿sí? Por eso acá dice, ¿no es cierto? A ver, algo más, una gran recomendación. Yo les voy a dar recomendaciones, las toman o las dejan. No me voy a preocupar si vieron o no vieron, son solamente recomendaciones. Con el objeto de conocer mejor la materia, con el objeto de que ustedes el día de mañana sean mejores ingenieros. La recomendación es que ustedes, jóvenes, empiecen a leer sobre economía. Fácil. Tienen el internet a la mano, ¿no es cierto? Hay varios programas, incluso en la tele. Vean noticioso, pero no vean fútbol, ¿no es cierto? No vean
farándula, busquen noticiosos donde está la realidad nacional. Tampoco meterse, ¿no es cierto?, en todo el tema de la política, digamos, ¿no es cierto? Temas de desarrollo, temas de planificación, busquen temas de eso, lo van a encontrar en internet, empiecen a leer. Empiecen desde ahora a conocer la realidad nacional y no lleguen mañana, ¿no es cierto? Y digan, ups, ¿y esto qué es? Digamos, ¿dónde estoy? Creí que estaba en otro país. ¿Sí? Entonces, no sé si son los martes, los miércoles, que creo que no sale en internet, pero antes martes o miércoles salía todo un adeno en el periódico, el Deber salía temas económicos, temas financieros. ¿Sí? Si yo les pregunto cuánto invierte el sector privado en el país cada año, cuánto invierte el sector privado, el público, ¿no es cierto? Y además deben meterse en los temas de mañana ustedes. Oye, ¿cuánto de fierro se consume en el país? ¿Cuánto de cemento se consume en el país? Son cosas que vayan viéndolas desde ahora. Recomendación. Cada uno sabrá si quiere el día de mañana, ¿no es cierto?, estar en el ámbito, porque no es la ingeniería, muchas veces la pensamos, ¿no es cierto?, que solamente QL cuadrado sobre 8, digamos, ¿no es cierto?, que es cálculo. Y no hay mayor error que ese. El día de mañana le va a tocar desempeñarse en funciones que no tienen nada que ver con un cálculo y que es tan amplia la ingeniería como es la planificación de qué, del sector, la planificación del transporte. Yo he tenido la suerte de pasar por casi todas las áreas de estructura, de hidráulica sanitaria, carreteras, represas, planificación del transporte. Este tema de evaluación económica, financiera, la parte legal. Por lo tanto, también si ustedes tienen consulta, ¿no es cierto?, háganla. Yo voy a tratar de sí, adelante. Esta materia tiene muchas cosas en común con ingeniería legal, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Incluso en el programa está el tema de las normas de contratación. En este programa que me han pasado, y obviamente yo lo he escuchado mucho al ingeniero Juan Pablo Paz, ¿no es cierto?, de que él da también parte de la parte de ingeniería legal. Yo no, esa parte no la voy a dar, ¿no es cierto? Quizás a nivel de consulta, dice, bueno, este capítulo, ¿qué dudas les queda? Digamos, ¿no es cierto? Podemos repasar algunas cosas, pero no podemos duplicar, sobre todo que la materia es larga y no hay mucho tiempo. Entonces, pero sí lo vamos a mencionar y si ustedes, bueno, el tema es que muchos de esos temas hay algunos que no han hecho ingeniería legal todavía. Pero ese tema, si nos falta tiempo, lo pasaremos muy rápido porque está en ingeniería legal y creo que el contexto que se le da a ingeniería legal está bastante completo. De todas maneras, lo voy a analizar en su momento, lo que hay en el programa y lo que se da en ingeniería. Pero sí, fundamentalmente, su apreciación es correcta. Tiene mucho que ver con, ¿por qué? Porque es el proyecto, pues, ¿no? Y después viene la construcción, y la construcción tiene que ser con las normas del Decreto Supremo 181, los documentos básicos, sobre todo lo que es ingeniería legal, que creo que cubrimos bastante el espacio. Entonces, decía que hay muchas normas que además cuando es unas obras o estudios con los mismos estudios, ¿no es cierto? Hay muchos estudios que financian los organismos internacionales, de los cuales vamos a hablar enseguida. Sí, y por lo tanto, se exige el cumplimiento del TESA, que tiene que, repito nuevamente, técnico, económico,
social y ambiental. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el sector privado? Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? El sector privado, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Si alguien quiere hacer una fábrica de zapatos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar la factibilidad si la fábrica de zapatos, ¿no es cierto?, es un proyecto rentable, que es un proyecto, ¿no es cierto?, que va a ser de alguna manera, no es cuestión, hago una fábrica de zapatos y después no vendo un zapato. Y aquí una anécdota. Alguien quería hacer una fábrica de zapatos y dice, bueno, a ver, ¿dónde hago una fábrica de zapatos? No voy a ir a ver dónde la gente necesita más zapatos. Y manda un propio a unos países muy pobres de África. Y dice, el técnico le dice, oiga, jefe, espectacular una fábrica de zapatos. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que anda descalzo. Manda otro y el otro dice, oiga, jefe, ¿no es cierto? Hay mucha gente que anda sin zapatos, pero nadie le va a comprar un zapato porque no tienen para comprarlo. Fíjense los dos. Entonces, para eso es que se hace el estudio económico de evaluación técnico, económico, financiero de un proyecto. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay toda una normativa, toda una normativa para hacer el proyecto. Hoy que estamos en un departamento pujante, en un departamento o en una ciudad, si quiere, ¿no es cierto?, que es la ciudad 14ª a nivel internacional que crece más rápido. Una ciudad que está cuarto o quinto lugar que crece más rápido en el continente sudamericano. Y que por supuesto vemos cómo crece. Obviamente ustedes ya han nacido, ¿no es cierto?, con pavimento y con el mouse en la mano. Pero yo conocí este pueblo, aldea, pueblo. La ciudad se terminaba en la Cañoto, que era el lecho del río. Al otro lado se terminaba en el cementerio, Primera Milla, de ahí era selva. Al norte se terminaba en el hospital San Juan de Dios, de ahí era selva. Y al sur se terminaba en el Colegio Nacional Florida. El aeropuerto del Tropillo estaba allá. ¿Sí? Entonces hoy el avance de esta ciudad es acelerado. Es un tren que nadie lo va a parar, ¿no es cierto? Y entonces ustedes que ven construcciones, departamentos, oficinas. Entonces, si alguien quiere hacer un emprendimiento, dice, a ver, yo lo que tengo es dinero, un inversionista. ¿Qué quiero hacer? Quiero construir y vender departamentos. ¿Es factible? ¿En qué zona? ¿Cuánto? ¿De qué tamaño? ¿Hay demanda? Es un concepto importante. Igual que los zapatos, ¿no? Hay demanda, hay gente que está comprando. Obviamente, si la población crece en ese sentido, obviamente cada día salen, ¿no es cierto? Hay más gente que joven, ustedes salen. ¿Cuál es el primer sueño? Hoy quiero pues mi autito, quiero mi departamento. ¿Cuántos ingenieros civiles salen en la René Moreno? Entre 150 y 200 por año profesional, solamente en ingeniería civil. Entonces, una universidad con 100.000 estudiantes, ¿sí?, que salga el 10%, 10%, 10.000. Son 10.000 que van a demandar en algún momento, ¿no es cierto?, empezar a ahorrar, sacarse crédito para vivienda. Por ejemplo, después de la pandemia, ¿no es cierto?, hay cosas que han cambiado. Hoy hay menos créditos para oficinas. Las oficinas se están achicando, hay mucho teletrabajo y va a seguir. Los departamentos, oiga, si este tema de
de, de pandemia, clases virtuales. Imagínense 100.000 estudiantes que tienen que pasar clases virtuales. El drama que ha sido, ¿no es cierto? Tienen que tener no sé cuántos teléfonos celulares para los hijos. Eso está demandando una modificación en el diseño que en la casa debería haber por lo menos, ¿no es cierto? Un lugarcito de escritorio. Antes si había escritorio también, ¿sí, no? Entonces, fíjense cómo las condiciones de la demanda, ¿no es cierto?, van cambiando. Entonces, hay toda una metodología, llamémosle así, de modelos matemáticos, ¿no es cierto?, que permiten hacer un estudio de factibilidad. Yo durante la pandemia he hecho unos 2 proyectos de factibilidad de departamento, donde viene un inversionista y dice, mira, yo tengo un terreno allá sobre la San Martín. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me es rentable? A un edificio de 3 pisos, de 5, 10 pisos. ¿Cuánto puedo hacer? Obviamente dentro de las normas. Entonces eso es lo que dice este párrafo que está en pantalla, ¿no es cierto? Que existen unos indicadores que no son más que unos modelos matemáticos, ¿no es cierto?, de indicadores que me van a dar la posible rentabilidad del valor actual neto, ¿no es cierto?, del tasa interna de retorno, el valor de la relación beneficio-costos, etc. Todo eso es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno hace un proyecto, ¿no es cierto?, es necesario un poco ver qué va a pasar adelante, porque yo no sé qué va a pasar adelante. Pues. ¿Va a haber demanda o no va a haber demanda? Yo conozco acá un gran edificio que en su momento había demanda, pero a fines del año 90, ¿no es cierto?, vino una crisis y realmente azotó terriblemente a la inversión. Y ese inversionista, era un edificio de los grandes que hay acá en Santa Cruz, casi quiebran, digamos. Y muchas empresas, incluso profesionales que se dedicaban a construir, porque muchos de ustedes el día de mañana van a ser, yo quiero construir. Ya, mira, aquí tengo un terrenito de mi familia y voy a hacer una casita, ¿no es cierto? Y la voy a vender. Y sacaron crédito y vino la crisis y después, ¿no es cierto? No les alcanzaba para pagar el banco. Obviamente son temas externos en los cuales no podemos predecir totalmente el futuro, pero sí es una ciencia de predicción de futuro, como después vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que aquí dice esta materia, contribuye al perfil del egresado en su rol de determinar la factibilidad técnica y viabilidad económica de los proyectos de inversión. Los proyectos de ingeniería se ejecutan después de analizar las diferentes alternativas técnicas y económicas. Eso es esta materia. Yo quiero saber si un proyecto es rentable o no es rentable. Y aquí quiero hacer una gran diferenciación en lo que es un proyecto de inversión pública y un proyecto de inversión privada. En un proyecto de inversión privada, lo que se hace es un estudio de evaluación económica financiera, no social. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es un proyecto económico. Yo quiero saber si mi plata, ¿no es cierto?, la voy a poder recuperar. Entonces, supongamos que ahorita cada uno de ustedes tiene $1 millón. ¿Qué hacen? A ver, alguien que me dice, usted tiene $1 millón, ¿qué hace? ¿Qué haría con $1 millón? ¿Se lo farrea? ¿Qué hace? Invertirlo en algo para que crezca. Invertir en las diferentes áreas, como la agricultura, quizás. Ya, y para eso tiene que hacer un proyecto. Pero otra alternativa que tiene es meterla al banco, bueno, ya, $1 millón. ¿Cuánto le va a dar el interés a un banco? Hoy las tasas de interés, ¿no es cierto?, que se llama la tasa pasiva del banco. Vayan a ver a cualquier banco, ¿no es cierto? Depende si es en dólar boliviano. 2% anual. ¿Cuánto es el 2% de $1 millón? Vamos, ¿cuánto es el 2% de $1 millón? 20.000. El 2%, el 10% son 100.000.
El 1% son 10.000, el 2% 20.000. Le va a dar, de 1 millón, le va a dar $20.000 al año. Si usted lo divide entre 12, ¿no es cierto? Le va a dar mil y pico dólares por mes. ¿Será que puede vivir con $1.000, $1.000 y pico dólares por mes? Sí. ¿Será que esas son sus expectativas? Cuando yo podría... Bueno, jóvenes. El que prenda el micrófono, interrumpa, yo lo voy a sacar de la clase. Porque no puedo estar así. Entonces, ¿será que sus pretensiones es, ¿no es cierto?, tener un sueldito de $1.500? Cuando ustedes sean más y vayan creciendo, ¿no es cierto?, capaz que se puedan generar $2.000, $3.000, $4.000, $5.000 mensuales. Y si ustedes hacen, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, pero el proyecto que quiero hacer son de 3 millones. Ya, ok. Yo pongo 1 millón, ¿no es cierto? Me voy al banco y saco 2 millones. Pero la rentabilidad de ese proyecto, ¿no es cierto?, que se mide con una rentabilidad de lo que se llama la tasa interna de retorno, capaz que me está dando, ¿no es cierto?, no un 2%, me está dando un 10%. Entonces, con parte de la plata, yo armo un proyecto, ¿no es cierto?, que me va a redituar a la larga más. Ese es el concepto. Es un proyecto privado, ¿no es cierto? En cambio, es un proyecto de rentabilidad, un proyecto público. La rentabilidad social se mide de otra manera. Ejemplo, hay que construir un canal. Entonces, las normas exigen que haya una tasa interna de retorno, el que financia, que son organismos internacionales, que tenga una rentabilidad mínima del 12% de tasa interna de retorno, que ya vamos a ver qué es. ¿Por qué? Porque ¿quién me paga el canal? El canal lo paga la institución pública. Pero ¿cómo saco si hay rentabilidad social? Bueno, ahí lo que hay que analizar, si ese canal no está construido, se producen enfermedades, se producen inundaciones, y eso genera al usuario, al gasto, a la sociedad, genera gastos, ¿no es cierto? O a las mismas instituciones públicas, ¿no es cierto?, que tienen responsabilidad sobre esos temas, ¿no es cierto?, le generan gastos porque cada año tienen que reparar la inundación, cada año hay más enfermedades, cada año tienen que gastar más en salud. Entonces, se traducen esos excedentes de gasto que hay que hacer en el tiempo, se los traducen como gasto de la inversión y se compara si hay una rentabilidad social. Si por ejemplo, dicen, no, queremos un sistema de agua, y es una población, ¿no es cierto?, que tiene 3.000 habitantes, y el agua hay que traerla de muy lejos, ¿no es cierto?, y las casas están muy separadas, y por lo tanto las tuberías no es rentable, ¿sí? Por lo tanto, los organismos de financiamiento externo no le van a financiar, porque ellos tienen normas ya. Si la inversión por cada usuario es de 500 a $1.000, pero si es mucho más, oye, esto no es rentable socialmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre un proyecto con una rentabilidad económica financiera o económica financiera y social. Es posible que veamos más la parte económica, perdón, la rentabilidad de proyectos privados. ¿Por qué? Porque después les voy a hablar de lo que son las alianzas público-privadas. O sea, proyectos que se hacen con plata de privado, pero que son públicas.
Es una modalidad de hacer inversiones sin que el Estado ponga plata. El que pone plata es el privado. Eso se llaman concesiones, ¿cierto? También lo vamos a hablar de ese tema porque vamos a aplicar algún tipo de práctico en las concesiones, porque el año pasado ha salido la ley de concesiones municipales, el año pasado ha salido la ley de concesiones o alianzas público-privadas de la gobernación. Y es una forma espectacular para reactivar la economía y que ya están empezando a funcionar proyectos. Y no se puede hacer un estudio económico, pero no se puede hacer un proyecto, ¿no es cierto?, de una concesión, una alianza público-privada, sin, pero no se puede hacer un estudio de una concesión, de una alianza público-privada, si no se hace, ¿qué? Esta materia, evaluación económica, financiera, de rentabilidad del proyecto. Yo les voy a mostrar algunos, en próximas clases les voy a mostrar algunos proyectos, desde pequeño hasta muy grande, proyectos que yo he hecho de rentabilidad social, como puede ser el estadio Tahuichi Aguilera, que se lo quería dar en concesión a una empresa privada, como puede ser todo el proyecto de el ferrocarril desde Puerto Suárez hasta Puerto Bucos. Estamos hablando de proyectos de inversión de 500, 800 millones de dólares. O, oye, ¿será negocio hacer una terminal en, no sé, en Tocomechi? Un privado que ponga una terminal. El año pasado hicimos un estudio para una terminal en Cochabamba, ¿sí? Entonces, por eso le digo que no podemos pensar en proyectos de inversión pública ni privada si no se hace el estudio de factibilidad técnico, económico, social, ambiental. El tema ambiental también es un tema grande, muy grande. Hay una ley de medio ambiente bastante rígida y por lo tanto también se tiene que establecer la rentabilidad. Por ejemplo, por decir algo, un proyecto como el Canal de Panamá hoy no se podría hacer por normas medioambientales, ¿no es cierto? Lo que afectó en su momento el Canal de Panamá, la gente que murió en la construcción, etcétera, 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 ¿no es cierto? Hoy capaz que no sea factible. Entonces, de eso se trata. Este párrafo último que está en pantalla, ¿no es cierto?, resume, ¿no es cierto?, lo que queremos que se entiendan ustedes, lo que queremos que ustedes aprendan. Ahora, es también cierto que mucha parte del estudio de económico financiero lo hacen los economistas y los financistas. Sin embargo, no es extraño para el ingeniero civil que maneja la matemática aprender la parte económica financiera, porque la matemática de esto es una matemática de un modelo demasiado simple. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto de quiero hacer una terminal, en un estudio, ¿no es cierto?, que es la demanda, eso normalmente lo hace el economista y después el financista hace, ¿no es cierto?, toda la relación económica financiera. Y los ingenieros civiles, ¿qué es lo que aportamos? Con el proyecto de ingeniería, ¿cierto? Con el proyecto de ingeniería. Ahí están los costos. Entonces no es cuestión de hacer un proyecto de ingeniería solamente, sino de hacer alternativas de proyectos de ingeniería. ¿Qué es mejor hacer la carretera de pavimento flexible, más rígido? ¿Qué es más barato? Y ahí entramos en un tema bien interesante de lo que es algo que yo llamo la optimización económica de diseño. Llevo metido unos 8 años en eso, ¿no es cierto?, que les voy a mostrar cómo, ¿no es cierto?, si ustedes quieren calcular una viga, yo le doy una viga para que calcule a 10 ingenieros, y seguro que
seguro que la van a calcular diferente. No sé si me he cortado. ¿Están escuchando? Sí, 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 ingeniero. ingeniero. Ok, Sí, ingeniero. ya creí que se había cortado. Ok, entonces, una viga simplemente apoyada. Yo se lo doy a 10 que calculen. Estoy seguro, y además he hecho la prueba, que me van a tener 10 resultados diferentes. Y muy bien calculado todo. Porque uno le pondrá una viguita más alta, más baja, le pondrá menos fierro, más fierro. Y obviamente el costo va a ser diferente. ¿Quién me dice cuál es la más barata? Yo he hecho mucha experiencia sobre ese tema. Yo doy también la materia de proyecto de grado. Nos veremos en proyecto de grado. No sé, que es donde hacen sus tesis y yo guío, no sé. El seminario hay 80, 100 alumnos por semestre. Yo soy el profesor, no el tutor, soy el profesor y guía para esa materia. Entonces, ¿qué hacer ¿no es cierto? En los tesis, monografías? Cientos de guías que yo le he hecho a los alumnos y he hecho mucho evaluación económica, financiera, pero además también hemos hecho proyectos de optimización. Hemos hecho zapatas, hemos hecho tanques, hemos hecho muros, hemos hecho vigas, hemos hecho carreteras, hemos hecho de todo. ¿Por qué? Porque nadie va a pagar 10 cálculos, ¿no es cierto? Entonces el criterio del ingeniero dice, esta es una viga de tanto, ya está bien, ¿no es cierto? Está dentro de los términos, pero no sé si es la más barata. Es toda una teoría eso, muy grande. Yo he hecho solamente optimización heurística, que se llama, en proyectos pequeños. Y para un edificio, ¿será que se puede hacer varias alternativas para decir si separo más las columnas, si separo más las vigas, o más altas, o más chicas, más grandes, dentro de un buen cálculo? Y para cada uno de esos habría que hacer, ¿no es cierto?, lo que se llama análisis de sensibilidad. ¿Y dónde lo hago? Obviamente no solamente el cálculo, porque el cálculo me incide en el costo de la obra, y el costo de la obra incide en la rentabilidad. Y en arquitectura lo mismo. Hay arquitectos especializados en aprovechar el espacio. Obviamente dentro de las normas de espacio no vamos a hacer un pasillo de 80 metros, de 80 centímetros de ancho. Entonces existe toda una normativa de construcción que está establecida en el Código de Urbanismo y Obra, ¿no es cierto? Y además en las normas ergonómicas de la arquitectura. Entonces hay arquitectos especializados en aprovechar hasta el último metro cuadrado, porque eso también les da una mayor o menor rentabilidad al inversionista. Y muchas veces el inversionista, ¿no es cierto?, sin saber elegir bien el equipo profesional, ¿no es cierto?, se mete y dice, no, pero este ingeniero buenísimo, no quiero, no, el otro ingeniero me está pidiendo estudio de suelo. Y este ingeniero me lo hace sin estudio de suelo. ¿Qué hace el ingeniero irresponsable que no hace estudio de suelo? Se va a cubrir, seguro. Y va a decir, no, este es un suelo de 0,2 kilos por centímetro cuadrado, con capaz que tiene 1. Y eso significa, y el dueño cree que se está ahorrando, ¿no es cierto?, $3,000, $4,000 de un estudio de suelo, pero está gastando $20,000 en estructura. ¿Y eso afecta a qué? A la rentabilidad de su negocio de construir. Por lo tanto, fíjense el gran marco que tiene todo esto, ¿no es cierto? Es muy, muy grande. Entonces, en este proceso de una evaluación económica financiera, vamos a ver dónde estamos, qué hacemos los ingenieros, qué insumos proveemos, ¿no es cierto? Y es todo un círculo, porque una de esas no es rentable y al no ser rentable, tenemos que revisar los proyectos, ¿sí? Ok, a ver, sigamos, ¿qué más nos dice? ¿Cuál es el objetivo general? Nuevamente vuelve a repetir un poco, proporcionar conocimiento de ingeniería económica como una herramienta para optimizar la inversión. Todo lo que le he dicho está aquí. Optimizar los recursos de la inversión. Que el estudiante pueda interpretar problemas y saber qué metodología tiene que aplicar. El día de mañana puede ser que sea un ingeniero civil, ¿no es cierto?, que no soy especialista en evaluación económica financiera, pero me traen el estudio económico financiero y tengo que saber interpretarlo. Ese es el gran objetivo, porque no todos somos
no somos especialistas en todas las áreas, pero lo que sí tenemos que proveer al profesional el conocimiento para que sepa, ¿no es cierto?, qué es un BAN, qué es un TIC, qué es un BC, y a ver si está bien formulado. Tenemos que entenderlo, aunque no seamos especialistas. ¿Cuál es el contenido, no es cierto? Y entramos a la primera unidad, ¿sí? La primera unidad dice: estudiantes en conclusión de la unidad estarán capacitados para conocer el programa analítico, que es lo que vamos a ver, todos los temas que están en la materia, ¿sí? Aunque estamos sobre casi tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora es el horario? Hasta las 2:30. 2:30, ok, tenemos un poquito más. En esta primera unidad, conocer el programa analítico, que lo vamos a terminar la próxima clase, y el sistema de evaluación donde se conformarán grupos para proyectos de investigación. Vamos a hacer proyectos de investigación. Ya les decía yo en el chat, ¿no es cierto? En el WhatsApp que hay que formar grupos. En este momento les decía que son 75. Yo estuve averiguando cuál es la metodología de seguir la materia. Eso se lo voy a explicar en la próxima clase. Pero los que han dado en verano esta materia, los que han dado, y Juan Pablo Paz, la metodología de hacer grupos y hacer presentaciones, y sobre las presentaciones ir tomando examen. Yo estoy todavía organizando ese tema, ¿no es cierto? A ver, el tema de los grupos me dice que yo haga los grupos. A ver, les comento algo. ¿Cuáles son los pilares del saber en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Saber conocer, que es transmitir conocimiento. Saber hacer. De entrar los demás, ¿ya? Okay. ¿Me permite compartir? Le decía que en la nueva tecnología, no nueva, ¿no es cierto? No nueva, sino metodología de enseñanza-aprendizaje, capaz que para nosotros nueva, pero para la mayoría, o en otros países, digamos, antigua. ¿Sí? Los 4 saberes, pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje, les comentaba, son el saber conocer, que es lo que hacemos, o lo que hacen la mayoría de los docentes. Conocimiento, libro, teoría. El saber hacer ya es la aplicación de la teoría. El saber ser, y aquí voy a insistir en esto, saber ser. ¿Qué es el saber ser? Saber hacer las cosas bien. Y en este tema entramos a un tema de relacionamiento. Aquí entra conducta, aquí entra ética, aquí entra relacionamiento.
Pero también está demostrado, ¿no es cierto?, que dentro de este saber ser, además de conducta, reglas claras, ética, etcétera, está el relacionamiento entre ustedes. Es parte fundamental, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un relacionamiento, normalmente hay mayor química de relacionamiento entre los que se conocen, ¿sí? Es verdad que formar los grupos, ¿no es cierto?, por parte de ustedes a veces se les complica, que sí, que yo, que no. El programa dice que los grupos deben ser de 5. Pero si lo hacemos de 5, también va a ser demasiados grupos, ¿sí? Entonces, tratemos de armar grupos de a 7, ¿de acuerdo? Pero a ver si para la próxima clase hemos tratado de armar entre los que se conocen. Muchas veces ustedes estudian juntos, ¿no es cierto? Algunos se juntan por estudiar. Y qué mejor que se junte, hagan grupo con los que se juntan a estudiar. Entonces, es parte de los pilares de los saberes de la enseñanza. Y el último saber, o sea, saber conocer, saber hacer, saber ser para ser y vivir mejor. Por otra parte, hay algo interesante. Ustedes están en una generación, para mí, creo que privilegiada. Obviamente, privilegiado también llamo a mi generación, que hemos visto cosas que ustedes no la van a ver, o procesos que no van a sufrir, ¿no es cierto? Yo cuando me recibí, no es que no había máquina de calcular, no había computadora, no había máquina de calcular. Imagínense calcular edificios sin máquina de calcular. A mí me ha tocado todavía hacer cálculo de edificios cuando yo me quedé a trabajar en la Argentina. A mano, con una regla de cálculo. Ustedes la tecnología la tienen en la mano, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que el año 2045, y no está lejos para ustedes, sí. Yo no estaré, los miraré de arriba o de abajo, no sé. Pero el año 2045 se prevé que esté en su pleno la inteligencia artificial, donde ya va a haber, ¿no es cierto?, computadoras con memoria, con mayor capacidad que las neuronas que tiene el cerebro del ser humano. Y por lo tanto el conocimiento no va a ser problema. Voy a decir, el profesor está loco, pero sí. El año 2050, capaz ya le están insertando un chip en el cerebro con el conocimiento. Capaz que desaparezcan las escuelas y las universidades. Y que lo que dicen las proyecciones, y esto, yo escribí un artículo científico sobre este tema, reuniendo información de todos lados. ¿No es cierto? Dice que lo que todos están aprendiendo hoy día no les va a servir para nada. Van a tener conocimiento. El tema es qué hacen ustedes con el conocimiento. Ah, ahí está la cosa. Después les voy a hablar de estas cosas. ¿Y qué es lo que deberían hacer ustedes hoy para ese futuro? Las universidades, ¿no es cierto?, no están haciendo nada, absolutamente nada. Y sí podemos hacer muchas cosas hoy para que el día de mañana ustedes tengan la mente preparada para preparar el conocimiento. ¿Okay? Es un tema interesante. Si quieren, algún día hacemos una charla específicamente sobre eso. ¿Sí? Entonces, el otro tema es conocer los pasos básicos para realizar un estudio de un proyecto y los criterios de toma de decisión. Entonces, todo un proceso de elección de un proyecto, porque tiene distintas etapas, ya lo vamos a ver también las etapas, desde un perfil, una prefactibilidad, una factibilidad, un diseño final. ¿Y dónde estamos? En el diseño final de ingeniería. ¿Y cómo lo relacionamos con esto? Ya lo vamos a ver. Yo he desarrollado mucho software, ¿no es cierto?, para poder solamente tener en un formato único
toda la parte económica, financiera, evaluación de proyectos, más la parte de ingeniería. Cosa que no sucede normalmente, ¿no es cierto? No sucede. Hay software muy especial para evaluación de proyectos. Uno de los software para evaluación de proyectos se llama Crystal Ball. Imagínense el nombre, una bola de cristal. ¿Por qué? Porque tengo que adivinar, tengo que hacer metodologías para un poco prever el futuro. Por eso el software se llama Crystal Ball. Yo lo hago todo en Excel. Métanse en Excel. Vamos a utilizar mucho Excel para hacer esto. Entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido, ¿no es cierto?, de este primer capítulo? La generalidad, definición, importancia, visión, alternativa, compromiso de costos, eficiencia, ingeniería, inflación sobre la inversión. Entonces vamos a empezar a ver la primera generalidad. ¿Sí? Después ya vamos a ver en el segundo capítulo los conceptos fundamentales de economía. Repasemos directamente y después los repasamos en la próxima clase. Indicadores. ¿Cuáles estos indicadores? ¿Qué significa? Significa el modelo matemático para hacer estos cálculos. ¿Sí? Un cuarto capítulo, formulación y gestión del proyecto. Aquí ya entramos a formular un proyecto y vamos a hacer unos prácticos de formulación de proyectos. ¿Sí? Otro capítulo que dice localización. Fundamental, esto normalmente lo hace el economista. Son estudios económicos, sociales. ¿De dónde voy a poner mi proyecto? Voy a hacer un departamento sobre el avance en el 10º anillo, voy a hacer un proyecto, ¿no es cierto?, en Equipetrol. La localización de los temas, muy importante, pero más está manejado por el economista. Y acá está la metodología de enseñanza, repásenlo esto, y esto vamos a hablar la próxima clase, vamos a organizar los cursos, etcétera. Investigación, acá está un cronograma. El sistema de evaluación también lo vamos a hablar, ¿no es cierto?, en detalle. El sistema de evaluación, léanlo bien, ¿no es cierto? Hay que hacer proyectos, hay que hacer perfiles, y ahí tienen varias bibliografías. Yo les voy a pasar más adelante todo un documento, que es el documento con el cual yo doy unos cursos de evaluación económica financiera de proyectos de inversión, como les decía, en Virtra, que es un centro de capacitación virtual en el cual estamos trabajando ya hace 2 años, desde que empezó la pandemia estamos trabajando, y ahí yo estoy dando cursos de evaluación económica financiera, de supervisión, de seguimiento de proyectos, de cálculo de costos. Bueno, es todo un programa, ¿no es cierto?, que se llama Inteligencia Negocio para la Construcción. Y acá hay unos trabajos complementarios, ¿no es cierto?, sobre el tema de los organismos multilaterales. Todos estos trabajos son trabajos presentados, que también les he pasado, ¿no es cierto?, y les dije que vean por lo menos el primero para hablar de este tema, ¿no es cierto?, que vamos a hablar de los organismos multilaterales de financiamiento. ¿Okay? Pregunta, antes de irnos. Es una pregunta. ¿El tema de los grupos es para exposición o qué tipo de trabajo vamos a hacer? Vamos a hacer exposiciones y vamos a hacer prácticas. O sea, yo les voy a plantear, a ver, hagamos la evaluación económica para hacer 2 departamentos. Hagamos una evaluación económica para ver si es rentable poner una terminal. Hagamos una evaluación económica financiera para poner, no sé, una fábrica. Un libro que les recomiendo, realmente les recomiendo. A ver, voy a ver si lo tengo a mano para mostrárselo.
lo llegan a ver, este libro se llama Proyectos de Inversión. Este libro es de Jorge Ángel Orellana Jiménez. Jorge Ángel Orellana Jiménez. Acá hay la parte teórica, ¿sí?, de evaluación. Y además hay, no sé cuánto, hay 10, 15, 20 proyectos, o sea, desarrollados. No de construcción, pero sí, ¿no es cierto?, de una fábrica de tomate, de una fábrica de cemento, de una fábrica. El concepto es mismo, ¿sí? Es muy bueno. Jorge Arellana, en la época de los 80, para adelante, o 70 para adelante, fue el que hizo cientos de proyectos de inversión, muchos los que están plasmados en uno de sus libros. ¿Sí? Es muy bueno, es muy bueno. Lamentablemente, hace un par de meses falleció Jorge. ¿Sí? Yo estaba con algunos temas con él, de muchos de estos proyectos, llevarlos ya a un Excel para hacer análisis de sensibilidad, bueno, pero bueno, Jorge falleció hace un par de meses. No le conseguí el libro. Yo quiero hablar porque esto la edición la hacía la UPSA, ha ido a la UPSA, no hay para vender ya. Y quiero pedir permiso a la UPSA que ellos, ¿no es cierto?, si el libro lo tienen en digital para poder pasar, pues no puedo sacarle fotocopia, ¿no es cierto? Tienen otro libro más que también es buenísimo, tampoco le conseguí. Voy a tratar lo tenía, no sé a quién lo tengo. Pero bueno, es muy, muy, muy bueno el libro que les va a servir de guía para los prácticos. Entonces, respondiendo, vamos a hacer grupo para hacer proyectos, ¿no es cierto? Porque tampoco me voy a inventar 75 proyectos, ¿no es cierto? Para hacer el proyecto y para hacer exposición. No sé si esa era la pregunta, Quintero. Sí, ingeniero, esa era la pregunta, ¿cuál iba a ser la forma de trabajo? Ya, ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok. Si no hay más, será hasta próxima clase. Vamos a tratar de implementar también la metodología de lo que se llama la clase a la inversa. ¿Cuál es la clase a la inversa? Es que ustedes vengan con algo de conocimiento. Por eso les pedí que lean el programa, ¿no es cierto?, que lean la primera presentación. Aprovechemos el tiempo, jóvenes, ¿no es cierto? Son metodologías de enseñanza, aprendizaje, ¿no es cierto?, que ahí están. Yo hice la maestría de tecnología de información y comunicación para la enseñanza y me ha dado muy, muy buenos resultados, ¿no es cierto?, aplicando esa metodología. Un poco lo que hacíamos en legal también, lean artículo tal hasta artículo tal, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos saber de qué se trata el tema. ¿Para qué? Para que dediquemos más a hacer preguntas, consultas, dudas, explicaciones sobre algo que han leído. ¿Ok? Muy jóvenes, eso es por hoy. Ingeniero, disculpe, perdón, buenas tardes, una consulta. Los nombres de los integrantes de los grupos, ¿se los mandamos al WhatsApp o a su privado? Al WhatsApp, por favor. ¿Sí? Listo, muchas gracias. No, o sea, ahí tienen también mi correo, ¿no es cierto? Pueden mandar al correo, pero la próxima clase les voy a decir cómo tienen a ver, se los digo ahora, que cuando pongan asunto, pongan por delante el nombre de la materia, ¿de acuerdo? Económica, SIM 3, no sé cuánto. ¿Para qué? Tema de trabajo, yo he estado parado estos casi 2 meses y he abierto mi computadora el viernes y tenía 2.500 correos sin leer. O sea, la actividad de correo que yo tengo es muy grande. Entonces, buscar después correo es muy difícil. No sé, le mandé el correo, ya, ¿cómo se llama? No, ¿no es cierto? Porque hay veces que yo me siento un cierto tiempo y empiezo a revisar.
a ver los correos que me han llegado de tal parte. Entonces, si ustedes ponen asunto, lo primero que ponen, ¿no es cierto?, es ingeniería económica, ¿no es cierto? Yo voy a buscar los correos de ingeniería económica y los voy a tener todo ahí para después contestarlo. Entonces, pero la lista por ahora al WhatsApp, ya, al grupo del WhatsApp, ¿ok? ¿Algo más? Nada más, ok. Hasta luego, jóvenes.